Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Carlos Márquez, licenciado en folclore, egresado de Luna. Y bueno, estamos con el ciclo Danzas Tradicionales en San Juan, ¿sí? Y bueno, en esta fecha es importante en general para los que nos gusta la historia, ¿sí? Sobre todo la historia de nuestra provincia. Bueno, un 28 de julio de 1802 nace en San Juan don Nazario Benavides, ¿sí? Que fue uno de los gobernadores que estuvo más tiempo en el poder en la provincia, ¿sí? Él toma el poder a fines del 20, principio del 30, 1800. Eh, y bueno, y en el periodo de gobierno de Benavides, que gobernó hasta entrada la década del 50, surge una revolución, o entra una revolución en Cuyo sobre todo, que se llamaba la cueca, ¿sí? Una danza que no entra por el lado de Chile, ¿sí? E ingresa a Cuyo, ¿sí? Desde la cordillera, ¿sí? Entonces, lo importante es que en el periodo del gobierno de Benavides ocurrieron hechos sociales muy fuertes, ¿sí? La invasión del ejército del norte, de General Hacha y la Madrid, ¿sí? La vanguardia la llevaba Mariano Hacha, y bueno, el ejército restante venía con la Madrid. Bueno, se produce la batalla de Angaco, que la batalla de Angaco, según varios historiadores, es una de las más sangrientas de la guerra civil, ¿sí? Entre unitarios y federales, en el 16 de agosto de 1841, ¿sí? Que la gana Hacha con 500 hombres y las fuerzas combinadas en contra de las fuerzas combinadas de Nazario Benavides y el gobernador de Mendoza, Félix Aldao, el fraile Aldao, ¿sí? Que tenían 2000 hombres. Es decir, es inexplicable, pero bueno, la estrategia de Hacha fue impecable y pudo formar sus escuadras, la caballería de un lado de un lago que desembocaba en el río San Juan, y la infantería del otro lado del lago. Entonces, al producirse la carga de la caballería, Hacha ordena la retirada y los unitarios cruzan el río a caballo. Y cuando la vanguardia y el ejército y la infantería de los federales se topan con el río, con el riachuelo, se entierran en el barro y los esperaba la infantería de Hacha a los tiros. Entonces, bueno, murieron muchos sanjuaninos, muchísimos sanjuaninos. Luego, bueno, Benavides rehace sus fuerzas y 2 meses después, 3 meses después, lo vence a Hacha en la batalla de la Chacarilla, sí, acá en la calle justamente General Hacha y Los Cuyanos. Eso es Trinidad, es capital, pero está limitando con Rawson. Bueno, luego Benavides tenía un apodo que se le decía Caudillo Manso por su forma de ser. Era muy correcto, era muy tranquilo, cauto para las decisiones, para expresarse, ¿sí? Él, cuando tenía que tomar las armas, las tomaba, pero no tomaba represalia con los adversarios. Él fue uno de los que mandó al exilio a Sarmiento, le avisó unos días antes que venía una cuadrilla, es decir, una escuadra de federales de Rosas, de Buenos Aires, a llevárselo preso y posiblemente a degollarlo. Entonces Sarmiento, a Benavides le avisa a Sarmiento y Sarmiento se exilia en Chile. Lo mismo pasó contra el Chacho Peñalosa en la batalla de La Rioja, ¿sí? Cuando Peñalosa se alza en contra de Rosas, Benavides lo sale al cruce, lo vence en la batalla, pero no lo lleva preso a nada, sino lo deja que se exilie en Chile. Entonces, para mi criterio, Benavides era un idealista, era un estadista, ¿sí? Usaba la violencia cuando se tenía que usar, no era rencoroso con los adversarios, porque él no tenía enemigos, sino tenía adversarios políticos, de pensamiento político.
Y la historia sanjuanina ha sido muy ingrata con él. Es decir, por ejemplo, una de las calles principales de nuestra ciudad, de nuestro centro, se llama General Mariano Hacha, un tipo que mató a miles de sanjuaninos. O Bartolomé Mitre, que fue quien mandó a matar a Felipe Varela, y bueno, vencieron a Felipe Varela, no lo pudieron agarrar, o cortaron la cabeza del Chacho Peñalosa y la clavaron en una pica en la Plaza de Olta. Entonces, esas cuestiones, por ahí uno no le encuentra explicación, o sí, pero bueno, es una cuestión muy capciosa, que bueno, que el pueblo sanjuanino tiene que tomar en algún momento cartas en el asunto, porque Benavides fue realmente un gran gobernador, fue un tipo que manejó el poder cautamente, por eso el seudónimo de Caudillo Manso. Fue traicionado, lo mataron en una celda, lo metieron preso y lo mataron en una celda, y por el asesinato de Benavides es el que produce la primera batalla, las batallas de la Confederación contra Buenos Aires, ¿sí? El conflicto del asesinato de Benavides fue la que desencadena después en la batalla de Cepeda, que triunfa la Confederación, y luego, unos años después, la batalla de Pavón, donde triunfan las fuerzas porteñas, que en general no triunfaron, sino Urquiza se retira de la batalla, que bueno, es una larga historia. En el periodo de gobierno de Benavides ingresa esta danza que se llama la cueca, ¿sí? Ingresa por Chile, desde Chile a Cuyo, y bueno, su auge fue enorme, es decir, en menos de 10 años se desplegó por todos los estratos sociales, es decir, por la campaña, pasando por la campaña, después entran los salones, y el historiador Horacio Videla cita en su libro La historia de San Juan, en una tertulia, que tertulia es una fiesta antigua, ¿sí? Que estaba presente el gobernador Nazario Benavides, se bailaban cuadrillas, lanceros, y cuando la fiesta, para levantarla, o se sentía que la fiesta sí estaba poniendo aburrida, se bailaba cueca. Entonces los documentos la citan más o menos en esa época, en 1835 en adelante. Luego recibe la influencia de la cuadrilla, ¿sí? La cuadrilla inglesa, que después se empieza a bailar en cuartos o grupal, la cueca misma. Y bueno, y a la actualidad, dentro de unos 15 años menos, 12, 13 años, va a cumplir 200 años de vigencia la cueca en este país, y sobre todo en la zona andina, en la zona de Cuyo. ¿Por qué? Porque bueno, hubieron dos corrientes de cueca. La primera entra por el 35, más o menos, por Chile, a Cuyo, y la segunda corriente viene desde el norte, entrando por la quebrada Humahuaca, ¿sí? 5 o 10 años después, en 40, 45 más o menos, como cueca ya. Cueca boliviana, después se transforma en cueca colla, y al ir descendiendo va tomando sabor local y regional. Entonces sus diferentes nombres. Bueno, la cueca en Cuyo se la denomina cuyana después del 1920, con la época del nacionalismo, de los costumbristas, de los tradicionalistas, para más o menos regionalizarla o darle una característica, un nombre, ¿no? Para diferenciarla de las otras formas de cueca. Lo que por ahí planteo yo lo siguiente, es decir, que la cueca en Cuyo se bailó desde el 35, entonces hay documentación que la respalda, y hay formas y documentos donde uno puede hacer una reconstrucción de esa danza, ¿sí? de la cueca a mediados del siglo XIX, porque la mayoría de los trabajos o las formas que uno ve de la cueca cuyana son a partir de fines del siglo XIX, principio del XX. Entonces, por ahí sería interesante irse unos años más atrás y poder plantear un trabajo o una exhumación de nuestra tan amada cueca en esas épocas. Acá en San Juan lo característico es que
Todos esos años gobernó Benavides, luego tomaron los liberales el poder, ¿sí? De la mano de primero Berastain, que asesinaron a Virasolo, después lo asesinan a Berastain, y después la batalla de Pavón, cuando se hace la unificación del país, de la mano del presidente Mitre. La cueca ha pasado por todos esos eventos y esos movimientos sociales. Entonces se pueden encontrar coplas unitarias, coplas federales o liberales. Se pueden encontrar en los salones, se puede encontrar en la campaña, se puede encontrar mezclada con los inmigrantes que empezaron a aparecer a fines del siglo XIX, principio del XX, y el divagaje que tiene la cueca hasta la actualidad, que es una danza que está vigente y que es profundamente representativa de nuestra región. Bueno, espero que les haya gustado. Vuelvo a repetir, la historia de Benavides fue una historia muy intensa. Creo que la sociedad sanjuanina está en deuda con Nazario Benavides por el hecho de que fue un caudillo moderado, pacífico y sumamente calmo, como dicen, el caudillo manso. Bueno, el micro que estamos haciendo se llama Danzas Tradicionales en San Juan, ¿sí? Bueno, lo quise colocar en esta fecha porque, bueno, yo le voy a hacer un homenaje a Nazario Benavides por su obra y por sus gobiernos y por lo que significó para los sanjuaninos el caudillo manso. Y a su vez porque justo en esa época ingresa la cueca acá a Cuyo. La cueca es una danza netamente representativa de las provincias andinas, no tan solo en Cuyo, sino en todas las provincias que limitan con la cordillera y que tienen contacto con Chile. La cueca existe y es vigente y tiene distintas formas y sabores locales, así que es una danza para estudiarla profundamente, y hay documentación y hay hechos históricos y etcétera. Bueno, les mando un saludo grande de acá, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rawson, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y viva Cuyo.